Entonces, mire, ya siendo las 9:40 de la mañana del 11 de junio del 2024, vamos por inicio a esta reunión ejecutiva que había propuesto con el ánimo de conversar con ustedes. Esta es una metodología de esta reunión, va a ser un diálogo abierto sobre aspectos operativos de la implementación del momento uno. La reunión va concretamente para los tutores que están con el formador John Freddy González de La Guajira y Uribia. La Guajira debe estar únicamente los compañeros y compañeras de Manaure y Dibuya. Es para aclarar que aquí pues no pueden estar compañeros de la formadora FEBE porque esto es una reunión aparte. Bueno, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta? Primero, una bienvenida. Dos, unas generalidades del momento. Uno. Tres, en ruta pedagógica y diligencia de OnDrive de una información que nos está pidiendo el Ministerio de Educación. Es una información muy puntual que ya les explicaré qué hay que hacer. Yo la había tratado de compilar por secretaría, pero al final me dijeron que no, que era por tutor y que eso lo deberían diligenciar cada uno de ustedes. Entonces, pues me tocó recurrir a este medio porque yo mismo lo estaba haciendo. Pero ya les comento qué es, eso no es gran cosa. Bueno, miren, entonces, ¿qué objetivo general tenemos para hoy? Ofrecer orientaciones sobre aspectos pedagógicos de la ruta de acompañamiento de la ruta Momento uno del programa programa PTA-FI 3.0 y objetivos específicos, diálogos sobre avances y dificultades del momento uno en el establecimiento educativo, teniendo en cuenta que hay compañeros y compañeras que se vincularon tarde en virtud del momento en que la Secretaría les consiguió el reemplazo, del momento en que lograron vincularse por medio de las convocatorias. Esto es muy importante, ya le decía ahorita a uno de los compañeros antes de iniciar la reunión oficialmente, y es que eh, hubo algunas dificultades en torno a la realización del momento 2 del evento en Riohacha, que tenemos ya todo programado, todo, pero pues se nos presentaron dificultades de orden logístico por cuestión de hotelera ya en la ciudad de Riohacha, pero ya eso va a estar solucionado. Tiene una ventaja y es que nosotros habíamos alegado que era importante que nos conociéramos todos, porque es que va a entrar personal nuevo. A Guajira van a entrar más o menos 40 personas nuevas. En Uribia van a entrar más o menos 18 personas nuevas. Ya la semana pasada vincularon tres más. La compañera Alicia Dorado se vincula nuevamente, pero Alicia prácticamente es nueva porque el PTA que ella conoció no es para nada parecido a lo que está funcionando hoy día. Entonces, ella... Sí, entonces voy Yo a, no se te está a ir mirando escuchando. algunas cosas. Bueno, ¿no se está escuchando nada? Ahora sí, Bueno, ahora sí. vale. Miremos si hay temas de conectividad, Anita. Ok. Bueno, ¿los demás compañeros me están escuchando bien? Sí, Se doctor. te fue por un momento el sonido, no sé si de pronto sería a mí. Vale, Anita, pero está bien, es que estemos pendientes. Entonces, miren, vamos a ir puntualizando qué, qué es, qué es el programa, porque ha habido digamos, una percepción del grupo de compañeros, de tutores y tutoras para este año. Y claro, la confusión es muy sentida porque el rol del tutor es muy diferente al que venían acostumbrados hasta el año pasado. Recuerden ustedes que el PTA, el programa Todos a Aprender, tenía un objeto misional, y el objeto misional era, entre otras cosas, mejorar los aprendizajes de los niños mediante una estrategia que nosotros tenemos que se llama acompañamiento situado, en el cual nosotros asesorábamos, acompañábamos la práctica de aula del maestro y la maestra para que así, a su vez, nosotros pudiéramos hacer una retroalimentación de su práctica pedagógica y con ello lograr pues, mejorar su práctica pedagógica, que al final iba a redundar pues, en un mejoramiento de los aprendizajes. Eso a su vez
pues se esperaría que se reflejara un poco en las pruebas, a ver, ¿sí? Y en las evaluar para avanzar. Eso era más o menos los alcances que tenía eso. Eso cambió totalmente, y eso cambió totalmente, digamos que eso ya no queda mayor cosa, es decir, casi nada, ni siquiera el nombre, porque el nombre ya lo cambian y los alcances del nombre también nos dice una cosa, ¿sí? Programa de tutorías para el aprendizaje. Es decir, en la formación integral. Por eso yo he colocado esta diapositiva. Dice proceso educativo orientado hacia el desarrollo del ser. Y eso está subrayado en negrilla porque tiene un propósito. Y el propósito es decirnos que cuando nosotros miramos el ser, o sea, tenemos que asimilarlo en su concepto, en la generalidad y no parcialmente. Es decir, entender que nosotros como docentes de aula que hemos sido, debemos entender que la educación va más allá de lo académico, de los números, de la lectura crítica y de los resultados en pruebas saber, ¿sí? Es decir, que lo que busca el programa PTA FI 3.0 es que haya una especie de disfrute, de goce institucional cuando los niños y las niñas llegan al colegio. Es decir, necesitamos que los niños cuando se van a hacer, vayan al colegio, o más bien cuando piensen en sus casas sobre el colegio, lo piensen con alegría, con entusiasmo, que no haya, no haya represión, que no haya castigo, que no haya temor a llegar a la clase de matemáticas, a la clase de lectura, de sociales, todo eso. Eso nos abre una perspectiva más grande. Entonces, cuando nos hablan del desarrollo del ser, el programa ya reconoce las dimensiones corporales, socioafectiva, cognitiva, ética, moral, estética, espiritual, política, lingüística y comunicativa, y de alguna manera me harían falta otros que son muy, muy importantes. Entonces ahí nosotros nos debe surgir una pregunta, ¿sí? Si antiguamente nosotros trabajamos solamente en matemáticas y lenguaje, bueno, y algunos aspectos de primera infancia, entonces, ¿cuál va a ser mi papel ahí? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque ya no puedo, ya no me manda, el programa no me manda STS, ¿sí? Para replicar en nuestros colegios. Entonces, si eso no es, ¿qué es lo que debo hacer? Y es una pregunta válida para todos. Entonces, por eso es que incluso a veces uno ve el temor, claro, y eso es normal, a veces uno no levanta la mano. A mí me pasa, a todos nos pasa, por decir, no, de pronto voy a cometer una imprudencia o voy a pecar de ignorancia. No, no, eso no es problema, compañeros. El problema para nosotros es que nos quedemos callados y no digamos, mire, profe, yo no he comprendido todavía qué es lo que debo hacer. ¿Sí? Es clave que en estos momentos pues lo manifestamos y seguramente lo seguiremos manifestando lo que queda al año porque es un programa nuevo que tiene unos alcances diferentes y eso es lo que se está construyendo, es construir una ruta metodológica que nos permita, como la diapositiva lo dice, trabajar sobre los aspectos fundamentales de la formación integral. ¿Y qué busca la formación integral? El desarrollo del ser, por medio de todas estas dimensiones que las acabo de describir acá. Y dice, en escenarios en los que se potencian los conocimientos, actitudes y capacidades para los retos que impone el siglo XXI. Es decir, ¿cuál es el escenario? El colegio, la institución educativa. Y o la comunidad, si lo ampliamos un poco ya a la ruralidad, a las etnias, a las comunidades, es decir, donde incluso a veces tenemos participación ya más directa de padres de familia, eh, de sabedores que hacen partícipe de la vida del colegio. Entonces, es un alcance grande que no es fácil, pero ahí lo vamos construyendo paso a paso. Es decir, el programa hizo camino al andar en 10 años. No crean que lo que ustedes conocieron, algunos de ustedes, hasta el año pasado, eso fue construido de un momento a otro. No, compañeros, no sé si ya llegó acá la compañera... se me fue la paloma. Es decir, hay una cosa que nosotros somos ya, nos toca mirar. Yo siempre les digo, nosotros somos nuevos a partir del primer día que entramos, pero obviamente la historia del programa es diferente. No sé si Janetcita está todavía acá de Uribia. ¿Me puede decir o no, quién más Ana, ¿cuántos años llevas tú en el programa? Ana Arisa, en Dibuya. Este es mi quinto año, profe.
Tu Mi quinto cuarto año, año, sí, cuarto año. Bueno, tú sabes que en 4 años ha cambiado el programa. sí, Pasa que claro. este sí es un cambio más radical, ¿no? Es que este es un Sí, programa nuevo, profe. sí, bastante. Sí, esto es nuevo. Ento- A pesar que seguimos fortaleciendo y no hemos soltado, porque yo pienso que los cambios crean impacto en todas partes, tanto en los colegios como en nosotros. No podemos dejar de una vez a los docentes que no se les va a hacer acompañamiento en lenguaje, matemáticas e inicial. Pero sí los centros de claro, interés se han ido moviendo por ahí por los lados para que no sí, se es sienta que tan fuerte el impacto. sí, ahí es un cuestión, como tú lo escribes para mí, es un asunto de metodología. Es decir, tú cómo lo has resuelto, que eso es lo que nosotros íbamos a hacer, es decir, dentro de la agenda del momento 2 hay un momento donde nosotros vamos a realizar un diálogo en plenaria para resolver esa pregunta. ¿Tú cómo lo has hecho? Tú me dices, tú de todas maneras no Bueno, sueltas matemática, lenguaje, en virtud, porque obviamente los centros de interés tienen que ir caminando. Y así es, así lo has hecho tú. Es posible que otro tutor lo haya hecho diferente. Aquí la idea es que lo importante es que soltar un hilo que hemos venido construyendo durante los años no es fácil cortarlo y empezar con un discurso nuevo porque de todas maneras los profesores pues ellos nos han escuchado, ellos han creído en el discurso que les hemos ido a llevar, que cada uno de ustedes en su institución educativa han promulgado y pues no podemos venir a decirles, mire, lo que usted me está diciendo acá ya no es. O sea, ya no es, borren eso y eso. Los compañeros y compañeras de Dibuya y Manaure tienen un poquito más de experiencia en este asunto por el tema del 2023 con la mochila pedagógica. Que eso harto, yo les he dicho a algunos compañeros, yo me he sentido como cuando se arrancó la mochila en Guajira, que prácticamente ahí sí también nos hicieron un corte y dijeron, no, 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 no más, no más ruta PTA y ahora vamos a hablar de mochila. Eso no fue nada fácil. Para nada, porque es romper un discurso que se venía trabajando de tiempo atrás, construyendo unos escenarios, llámese comunidades de aprendizaje, para que de buena manera digamos, no, ahora lo que tenemos que entregar es un proyecto de aula, pero va a ser tejido en distintas fases y partiendo de las necesidades, que eso en esencia más o menos es lo que planteaba la mochila, ¿sí? Y entonces, pues así vamos. No sé si Ana ibas a decir algo que creo que te interrumpí. ¿No? Vale, no, entonces. profe, pensé que usted me estaba haciendo la pregunta de cómo estábamos trabajando en el colegio, pero después era continuar con el Vale, hilo que estaba llevando usted. vale, vale, bien. Me imagino que eso en otro Entonces, momento se socializa. sí, señora. Entonces, mire, por eso el programa entonces se empata con una estrategia que se llama CRECE. La estrategia CRECE es Educación Ciudadana para la Reconciliación Socioemocional Antirracista y para la Acción Climática. Esto, si ustedes lo ven o no lo han visto, tiene un profundo mensaje del gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. Es decir, CRECE a mi juicio, es el elemento que rompe el paradigma entre el antes y después del programa Todos Aprender. Y que de alguna manera nos creyeron en nosotros y por eso debemos ir de frente en la estrategia, porque o montaban un programa, acababan PTA y montaban un programa nuevo, o sobre PTA montaban la nueva estructura de lo que quiere el gobierno. Afortunadamente optaron por la segunda porque eso nos permitió a nosotros subsistir. Eso es muy importante, porque querría decir que nosotros todos compartimos un núcleo común y es el de la pedagogía. Y pedagogo que se respete, pues no nos queda grande estos ejes y enfoques que nos plantea Crece. Ejes para la acción, aspecto socioemocional, antirracismo, identidad y diversidad, educación ambiental para la acción climática, que como ya hemos visto está más vigente que nunca. Claro está que nosotros en Guajira, históricamente, pues, bueno, a nivel nacional, nosotros somos un país de contraste. Cuando llueve, inunda todo y cuando hay sequía, seca, no deja ni una gota de agua. También el tema de la cultura ciudadana eso es fundamental, eso es algo que cuando uno ve dificultades en los barrios, en los colegios, en los estadios de fútbol, siempre, siempre, compañeros, nos van a mirar a nosotros, a la educación.
Es decir, es que no hay otra forma. Al final de todo, esto no se soluciona con cárcel, con sanciones pecuniarias, sino, es decir, hay generaciones, nosotros, nuestro foco debe estar mirado hacia la futura generación que va a estar gobernando este país. Es decir, los niños entre más pequeños, incluso me lo decía el anterior gerente, a los no nacidos. Es decir, crear una infraestructura para que cuando el niño nazca, ya tenga una infraestructura cultural que le garantice a él una calidad de vida. Y esa calidad de vida está en que no haya discriminación ni de género ni de raza, ¿sí? Que no haya, que no haya digamos, digamos, un ambiente ciudadano que no le permita ejercer, disculpen la redundancia, su ciudadanía con todos sus derechos y deberes, que haya también unos mecanismos de reconciliación de memoria histórica y paz, que aunque a algunos nos cuesta o les cuesta más bien, a mí no me ha costado eso, entender eso, es decir, es fundamental porque ese es el corazón del proceso de paz. Entender que la pregunta para los colombianos es ¿hasta cuándo vamos a seguir en guerra? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que unos pocos pues hagan lo que quieran con nuestro país? Y ellos no entienden y es que es cuando nosotros debemos contribuir en los colegios para que todos estos mensajes de paz, de lo que habla el proyecto educativo institucional, el PEC, pues realmente tenga una vida útil y que esos mecanismos de conciliación se deben dar desde los mismos escenarios del colegio. Para eso está el gobierno escolar, ¿sí? Es decir, una cosa que nos enseñe a solucionar los problemas, porque uno muchas veces se da cuenta que los problemas de los adultos son llevados por los niños a los colegios. Y muchas veces las formas como resuelven los problemas los adultos en sus casas, en sus comunidades, así lo resuelven en el colegio. Es decir, si hay violencia en casa, en la comunidad, esa violencia se va a reflejar en el colegio. No como algunos decían, no, que es que el niño, es que el colegio allá me lo volvió hacia el niño. No, no, eso más bien en el colegio se confluyen muchísimas formas de ver la vida, de pensar la vida y de cómo solucionarla. Y por eso es que los profesores y las profesoras se ven a gatas para resolver problemas de convivencia, porque precisamente la institución muchas veces no está preparada para resolver esas situaciones de conflicto que vienen, que son endógenas, ¿sí? Perdón, exógenas y que afectan directamente la convivencia de la comunidad. En fin, muchachos, eso es, compañeros, eso es en esencia el programa. Eso es algo importante también. ¿Cómo se manifiesta crece? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos tres momentos y esta diapositiva para mí también, yo repasando y mirando de cómo les iba a hablar, decía, tenemos que puntualizar porque es posible, de acuerdo al diálogo que he tenido con muchos de ustedes, que de manera individual, digo, pues tenemos que mirar algunos aspectos que si quizás no hayan quedado claros, deben estar presentes. Primero, como primer ejemplo, como centros de interés crece en el marco de la jornada escolar y se organiza a partir del trabajo conjunto con los estudiantes, maestros y aliados externos. Para tema Guajira, Dibuya, Manaure y Uribia, que tenemos una cuestión en común, que trabajamos en los colegios más apartados del departamento. Tenemos que decir una cosa, aquí nos plantean varios escenarios, ahorita pues está graficado, lo repetiré. Nos piden organizar centros de interés. ¿Sí? Entonces, ¿esos centros de dónde salen? Pues esos centros de interés salen de o sea, la materia prima del centro de interés es el colegio. La iniciativa de él o la docente que tienen desde un aspecto disciplinar, ¿sí? O de interés general mediante la pedagogía por proyectos. Es decir, en la mayoría de instituciones educativas que se respete, siempre hay unos trabajos en área. Y esos trabajos en área proyectan disculpen la redundancia, unos proyectos de aula, unos proyectos de área y unos proyectos transversales.
Esa es la materia prima para el centro de interés. Aquí nos hablan de aliados externos. Es posible que lleguen, es posible que no lleguen, ¿sí? Es decir, y eso es algo que nosotros hemos expuesto y en momentos pues ya estaba, también se trabajó así y pues cuando tengamos nuestra formación lo vamos a apreciar. Es decir, el ministerio nos ha pedido, nos ha ofrecido un paquete de oportunidades con otras entidades, pero pues seguramente en este primer año no van a llegar a todos. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces la pregunta es, ¿yo qué hago? ¿Qué muestro? No, pues es lo que nos está hablando acá el primer punto. El segundo punto es a partir de un centro de interés de arte, deporte, ciencia, tecnología, entre otros, en los que se intenciona pedagógicamente el desarrollo socioemocional y la formación ciudadana. Recuerden que todo esto, sí, a mi juicio, la parte metodológica para desarrollar esto, el desarrollo del ser, ¿sí? Esto usted lo desarrolla a través de esto, perdón, a través de estos ejes y estos ejes, digamos, lo tangible para nosotros es esto, un centro de interés que esté dentro del marco de la jornada escolar y se trabaja con los insumos que produce la institución, llámese áreas fundamentales y optativas en las cuales producen de iniciativa de maestros y estudiantes una serie de proyectos que nos van a permitir mejorar la calidad de vida o enseñar, ¿sí? O formar más bien en valores, en arte, etcétera, de otra manera distinta a la metodología tradicional, llámese tablero y aula, no, es ya una cosa distinta. El segundo momento es, como lo dice acá, es a partir de un centro de interés de arte, deporte, es decir, y lo que decía Ana, ella todavía, claro, ella todavía no suelta matemáticas y lenguaje porque es que ha hecho un trabajo importante en eso y todo lo hemos hecho. Seguramente no lo hemos podido aprender todo, pero ya nos dice, mire, vayamos explorando otras áreas, porque de acuerdo a que lo que nos plantea Crece, que nos da estos ejes de acción, ¿sí? Ya necesitamos explorar otra serie de saberes en arte, en deporte, en ciencia, en tecnología. Es decir, quiere decir que esto, si yo tengo un centro de interés de deportes, no invalida, o sea, uno de matemáticas y viceversa. Es decir, aquí no es más importante el de matemáticas que el deporte, que el deporte. No, al contrario, en este momento lo que nos están pidiendo es focalicemos nuestra atención en otras áreas del conocimiento. Incluso podemos potenciar desde las áreas, desde el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Trabajar un proyecto transversal, por ejemplo, en estadística con el profesor de educación física, o para trabajar el desarrollo del pensamiento espacial en la clase de educación física. Es decir, a mí les cuento que yo he estado leyendo ya mucho sobre el tema de lo que es el área de educación física. Y mire, es un área, es prácticamente podría ser el centro de toda actividad de las demás áreas. Si uno lo mira desde esa perspectiva, obviamente, cada área tiene su importancia y su orientación, pero cuando ustedes intentan hacer un proyecto transversal, casi siempre uno tiene la orientación de buscar las áreas afines. Entonces, si usted mira lenguaje, entonces siempre se va con sociales, ¿sí? En matemáticas, entonces se va con el área física. Naturales, bueno, ahí empieza a buscar aliados, matemáticas, ciencias, etcétera. Entonces, cuando ahí es donde tenemos que empezar a orientar, bueno, yo cómo puedo mostrar un centro de interés donde participe la mayor cantidad de personas, ¿sí? Pero que obviamente no se quede en la actividad, en el juego, en lo lúdico, sino que obviamente contribuya al desarrollo de aprendizajes de los niños y las niñas. Entonces ahí es donde ya empieza uno, el tutor y con su experticia de trabajo en el colegio y del personal que ha venido trabajando durante estos años, él empieza a tejer, a realizar un tejido social ahí, llamémoslo pedagógico, de orden pedagógico, que él pueda necesariamente abordar de una manera idónea, porque aquí es donde yo les decía, aquí es donde cambia un poco el rol del tutor. El tutor acá, es decir, pasa
de una persona que promueve el desarrollo de aprendizajes o mejoramiento de la práctica de aula en matemáticas y lenguaje, ya lo que necesitamos es un gestor de proyectos. Es un tutor que resignifique su propia. Mire, aquí estamos haciendo un metaanálisis. Necesitamos es un tutor que resignifique su labor hacia la coordinación de una serie de proyectos, de centros de interés, de proyectos pedagógicos y proyectos transversales. Entonces dice nuestro tercer punto, como proyecto pedagógico u otras estrategias, como los proyectos transversales, semilleros de investigación, talleres lúdicos, acompañamiento en el aula, para innovar prácticas pedagógicas y resignificar el tiempo escolar, entre otras iniciativas. Vean ustedes, es decir, es que ese es el centro, es decir, todo lo anterior, incluso hasta la palabra acompañamiento en aula, se orienta es para innovar prácticas pedagógicas. O sea, ahí es donde no, retomamos lo aprendido en Todos Aprender, que es el foco nuestro. Es decir, nosotros, nuestro tema es con maestros en esencia. Cómo a través de los semilleros, a través de los talleres lúdicos, a través de esa serie de iniciativas, en donde nosotros podemos establecer un aprendizaje, porque no es el juego por el juego, ojo con eso, sino que es más bien miremos lo lúdico, más bien hablemos más que el juego, hablemos de lo lúdico, lo lúdico como estrategia para llegar a una resignificación de la práctica y que eso nos permita, digamos, ofrecer otra orientación pedagógica a los niños y las niñas, porque finalmente ellos son nuestra razón de ser. ¿Sí? También nos habla de resignificar el tiempo escolar, es decir, a todos los maestros y maestras al inicio, de acuerdo a las 40 semanas de trabajo durante el año escolar. Luego el coordinador, el equipo directivo, pues él está en la tarea de distribuir de las distintas áreas los horarios, lo que llamamos las cargas académicas, y entonces a partir de ahí usted le dan su horario. Entonces sean 4 semanas, por decir 4 horas de clase de lenguaje, 6 de matemáticas, 2 de educación física, etcétera. Entonces, y ahí usted coge con eso y usted empieza a organizar su estructura curricular de su área. Y casi siempre, pues, es decir, nosotros es una cuestión muy humana, muy del maestro, que nosotros somos muy dados a diligenciar solo la parte de los temas. Entonces, nosotros nos dan los horarios y usted organiza la planeación casi siempre mirando los temas. ¿Sí? ¿Qué temas voy a trabajar para cumplir esas horas que a mí me dan durante los 4 periodos académicos? ¿Cómo hacerlo? Pero, pero acá nosotros no somos docentes como tal. Nosotros somos una especie de asesores pedagógicos que nuestra misión es mirar no solamente el qué, sino nuestro fundamento es el cómo hacerlo. Y en ese cómo es donde nosotros vamos a mencionar. Es decir, profes, es que lo importante, eso, porque eso lo traemos de todos a aprender, es el cómo vamos a abordar esa serie de desarrollo de aprendizajes que nos estamos proponiendo trabajar con los niños desde nuestras áreas. Y ahí entramos en temas de didáctica pura, ¿sí? Y cuando a mí me proponen la institución educativa que adoptemos crece en la institución, cuando PTA, perdón, PTA le dice a usted como tutor o tutora, uno de sus trabajos fundamentales es que esto lo adopten dentro de la metodología, el modelo pedagógico del colegio tiene un fundamento y es privilegiar esta serie de acciones pedagógicas, o sea, la pedagogía por proyectos, en este caso en la institución. Es decir, que haya una innovación en el desarrollo de la práctica por proyectos. Es decir, que perfectamente yo pueda trabajar un proyecto pedagógico, por ejemplo, por periodo académico, o el mismo proyecto durante todo el año, que tenga esa durabilidad, pero que tenga unas metas de cumplimiento y que yo tenga la posibilidad de ir haciendo un análisis. Eso es, compañero. John, Entonces vamos a ver. ¿Sí? ¿Pregunta? no, John, te iba a hacer, tenía la mano levantada ahí, pero me acordé de que no la puedes ver. No estoy Entonces, viendo. Gracias. te Hágale. interrumpí para hacerte un aporte en relación a lo que acababas de comentar. Eh, bueno, básicamente la experticia del tutor en tratar de moldear estas situaciones al contexto de la situación actual del programa es
es un valor agregado, sin duda alguna. En mi caso, nosotros, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy tutor de Uribia, el establecimiento educativo Casutalay. Tenemos un proyecto a manera de centro de interés que contribuye significativamente al fortalecimiento de las habilidades de la oralidad en los niños guayú. Lleva como nombre el podcast como herramienta educativa para potenciar las habilidades de la oralidad. Y allí, en medio de la transversalidad, nosotros deseamos también incluir allí en los productos las líneas de lenguaje y matemática, cómo el niño puede, aparte de fortalecer la prosodia, la entonación, la oralidad, el tema discursivo, también puede hacer trabajos pedagógicos en relación al lenguaje, trabajos pedagógicos en relación a la resolución de problemas, trabajos pedagógicos en relación a la diglosia, en relación al uso de la lengua nativa y la lengua occidental. Y eso ha sido un caso de éxito que veo pertinente aquí socializarlo, porque bueno, el objetivo primordial de este centro de interés es fortalecer esas habilidades. Y nosotros, en medio de la transversalidad y no alejándonos tanto de las líneas disciplinares que inicialmente el programa tuvo hace 10 años, que no es fácil desprendernos de ella, y que el rector todavía, los rectores tienen mucha afinidad con esa praxis. Tratamos de complementar nuestro centro de interés en esa dinámica. Ese es mi aporte. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Muy pertinente. Y es que yo iba a mostrar unas fotos, pero no, es para que no nos convierta un poco en la casuística. Pero sí, es que miren, Guajira, mire, yo les digo una cosa, compañeros y compañeras, yo me siento muy agradecido por estar en Guajira, especialmente en Uribia. O sea, a mí me ha tocado en unos aspectos labrar el camino, mi propio camino como formador en zonas muy difíciles del país, como Amazonas, Pichada, Caquetá, norte de Santander, en la zona de Tibú, El Tarra, esa zona que es muy conflictiva. Y ahora en Uribia y Guajira. Cuando a mí me dijeron, no, es que vas para Uribia, me dijeron, no, vale, es desierto. Y entonces, pero yo me he encontrado con algo, y es que en estas zonas del país especialmente uno sí que encuentra riqueza cultural, que no la encontré en Amazonas cuando la busqué, cuando la traté de buscar en Bichara, no la pude encontrar. Eso lo encontré en Uribia y bueno, parte de lo que he podido recorrer también de Manaure y Dibuya. ¿Y eso por qué se da? Después yo me he puesto a analizar eso y es precisamente porque, primero por la calidad de gente, porque toda esa riqueza cultural finalmente se aterriza en las instituciones educativas. Mucho de lo que nosotros mostramos y de lo que las fotos que casi todos ustedes me envían es producto, pues obviamente de lo que hay en el medio, pero que potencia el colegio y que gracias a usted se puede, digamos, ¿cómo se dice? Visualizar, porque de lo contrario pasaría desapercibido. Entonces, cuando empieza el tema de los centros de interés, este nuevo programa, yo me doy cuenta que al menos con los compañeros que he logrado acompañar, que desafortunadamente a nosotros nos limitan mucho los acompañamientos para ir a todas las comarcas de la Alta Guajira. Uno encuentra un trabajo grandioso y todos los reportes gráficos y de informes obedecen a manifestaciones culturales, es decir, que se potencian desde la escuela. O sea, yo digo, no hay para nada, es decir, si bien a nivel de verbal a vos me manifiestan las dificultades que ha habido, pero uno encuentra a la final que el tutor o la tutora están encontrando el camino como lo decía Anita Arisa Yandibuya, es decir, se está, no, todavía no soltamos, o sea, tenemos con una mano la izquierda matemática, la lenguaje, pero con la otra ya tenemos agarrado lo de los centros de interés, y ahí vamos, porque digo así, sí, es así, yo sé que eso nos ha tocado, a todos nos ha tocado así, entonces, pero ya llegará un momento en que tendremos que ir soltando el hilo
porque las energías ya nos requieren de trabajo eso. Y eso es lo que esperamos que en momento 2 ya se empiece a consolidar, es decir, ya pasar de una parte de planeación con el desarrollo de la bitácora, con la lectura del contexto y ya a la institucionalización de una serie de centros de interés que tengan como característica fundamental la permanencia en el tiempo. No pueden ser actividades por actividades, que yo hice unos juegos y ya se acabó. No, deben ser unos aspectos lúdicos, no, perdón, lúdicos no, sino aspectos que por su misma pedagogía o por su misma planeación se requiere que se permanezcan en el tiempo. Uno de los aspectos fundamentales que nos han recalcado acá, especialmente el viceministro Oscar Sánchez, es que eso tiene que perdurar. O sea, no es de una actividad para la próxima semana y ya lo acá. No, deben ser, los centros de interés deben ser unas células pedagógicas que se dinamicen durante los 4 periodos académicos del año escolar y dejen sembrado la materia prima para el año siguiente. Es decir, que haya una actitud de mejoramiento continuo y no desaparezca la estrategia, ¿sí? Ahí es donde es clave que nosotros empecemos a explorar otra serie de metodologías de otras instituciones, quizá incluso en lo privado y también públicas, donde tienen esas metodologías e incluso son privilegiadas por encima de la cátedra magistral. Bien, entonces, mire, vamos a ir cerrando, centrando John en unos Freddy, aspectos. yo le tenía la ¿Sí? mano levantada para de pronto Disculpa, Anita, comentarle, le siéntase tenía en la la mano libertad de levantada. intervenir. Perdón, Ana. Siéntase en la libertad de intervenir. Obviamente pido la palabra, sí, porque es que como estoy presentando, no puedo ver las manitas, ¿sí? Ah, ok. Veo es una diapositiva. Entonces, con mucho gusto, Para Ana. comentarle Bienvenida. como una anécdota, nosotros hicimos la lectura de contexto con los profes y analizábamos que lenguaje y deporte serían unos buenos centros de interés por las condiciones del espacio y del contexto. Y haciendo la lectura de contexto con los niños que hicimos un Google Form, se sensibilizó y todo, ellos se inclinan más con la parte tecnológica y de robótica. Entonces ahí nosotras decíamos Excelente. en el equipo dinamizador, ¿cómo lo vamos a direccionar? Porque yo les decía, lo importante es lo que los niños quieran, no lo que los maestros querramos. Pero hay una aliciente ahí, es que los grados menores, la básica no, la parte inicial necesita fortalecer lectura y escritura. Y hemos iniciado con un proyecto transversal muy bonito que nos ha dado buenos resultados con ellos, con primero, preescolar y segundo. Entonces estamos con el equipo dinamizador en qué nos vamos a enfatizar porque de pronto el día que Febe tuvo la oportunidad de hacer la reunión en Dibuya, decía, céntrense en un solo centro de interés para que no vayan a tener como tantas cosas y después no vamos, por lo menos crece, que nos marca diferentes puntos que debemos tener en cuenta para tomar, pero yo digo, bueno, pero todo no lo puedes abarcar porque en tus manos no te alcanza para todo lo que te propone crece. Entonces, es una de las grandes inquietudes. Ellos quieren unas cosas y las necesidades surgen otras. Entonces, ahí, ese es el trabajo que tenemos en estos momentos como para Sí, finiquitar qué centro de interés vamos a sí, determinar. Anita, yo en eso sí no soy tan, no, sí difiero de mi compañera en Ajá, el sentido de que yo no centro la actividad en uno o dos centros de interés. Más bien parto de lo que tú misma mencionas, es decir, es que tú misma me has dado la respuesta, es decir, yo parto de la necesidad, incluso lo que está acá en esta diapositiva, se debe partir de la necesidad de la gente, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la iniciativa? Y nuestro papel es impulsar eso, claro. ¿sí? Es eso, porque yo no puedo ser tan reduccionista a la vez facilista, no, ellos ya tienen por ejemplo, un proyecto electoral, pues hagámosle eso y presentémosle el programa, eso, no. No, porque créanme, compañeros, que esto es decir, esto va a ir cogiendo forma cada vez más y ahí es donde nos vamos. Ahora, pues claro, si me aparecen 10 centros de entretenimiento, no, pues obviamente también tenemos que ser racionales,
por nosotros mismos, por la misma trabajo pedagógico que podamos ofrecer. Entonces, ese es nuestro papel. Y Lore, tú misma dices, no, ellos ya están trabajando el tema de robótica y les gusta mucho, pues vamos a fortalecer eso. Pero surge la necesidad de la lectura crítica. ¡Uf, fabuloso! Mira Java, Sí. cómo vas moldeando, ¿ves? Ese es un Ok. trabajo. Y eso es de tu materia gris. Eso es pensado, eso no está escrito. Entonces ya de tu ingenio, no, yo ya lo voy, tu papel, ¿cuál va a ser, Ana? Ir madurando eso, ir dándole forma y estructura, cronograma, actividades, todo eso. Claro, al final, que robótica y lectura, no, pues fabuloso. Es Pero lo eso no es que, solamente para que, sino que se vaya dando las distintas fases, ¿no? claro. Sí, sí. Y lo hemos pensado tocar como proyectos transversales. Perfecto. Sí, entonces Ok. miren, para ir cerrando, compañeros, y ya abrir, dar un poco de apertura también a todos al diálogo, recordemos que lo que nos ofrecía inicialmente el programa es una cosa, recuerden nuevamente, estamos en el Centro de Formación Integral. Nosotros somos muy incisivos en trabajar sobre esa parte, la formación integral, porque entendemos que aquí hubo un cambio de paradigma a nivel pedagógico y disciplinar del programa, pasar de dos áreas fundamentales, matemáticas y lenguaje, a una serie de oportunidades de aprendizaje a través de otras áreas del conocimiento, incluso diferentes a la nuestra. Pero ahí también nos potenciamos porque entran sociales, entran ciencias naturales, matemáticas, tecnología. Es decir, no se descuida matemáticas y lenguaje, no, sino entran a nutrirlas. Ahí es donde nosotros entramos a hacer nuestro trabajo y a permitir que incluso otros compañeros que se han vinculado al programa y que tienen un perfil diferente al nuestro, o sea, que no son ni de lenguaje ni de matemáticas, eh, entren a ser parte activa. Bueno, como siempre lo han sido, pero esta vez mucho más porque ya les toca el corazón de su disciplina. A los compañeros de sociales, a los compañeros de educación física. Por ejemplo, hace como 2 semanas, cuando yo no estuve en Dibuya, estaba en entrevistas en Ribacha con Lisset y van a entrar a Guajira unos como 3 profesores de educación física, buenísimos, una gente muy buena. Y yo cuando los escuchaba hablar en las entrevistas, yo decía, esta gente, cómo nos va a aportar. Ojalá, pues, que en esta entrevista salga y luego se potencien unos grandes líderes de esas áreas, porque, pues, nos van a venir a aportar, a enseñarnos cosas que nosotros no sabemos, y obviamente ellos se van a nutrir de nosotros. Entonces, tenemos muchas posibilidades. Y bueno, es decir, como les decía, hay en unos aspectos de Guajira, sobre todo en la parte del centro, quizá en San Juan, va a haber aporte del Ministerio del Deporte. Creo que ya incluso se enviaron unos correos a los colegios donde va a ser presencia el Ministerio del Deporte. Eso pues ya lo puntualizaremos con cada secretaría, de tal manera que a lo que nosotros hacemos también llegan otros aliados. Sí, por ejemplo, en el caso de Uribia, el compañero Jorge Rodríguez, él decía, no, pero él tiene su trabajo, pero aparte de su trabajo también llegaron el programa Vive la Escuela con 2 practicantes y bueno, también con otras estrategias y ahí se va nutriendo. Es decir, que es muy posible que en algunos casos incluso están proyectando hasta 2 tutores, ¿sí? De tal manera que tengamos la posibilidad de ir creciendo porque es que esta formación integral es amplia. Y esto genera muchas actividades, incluso genera muchas expectativas que quizás no se puedan cumplir. Por eso es clave que nosotros en esta lectura de contexto vayamos ajustando, decir, mire, es que yo como tutor o tutor me voy a ir por este lado, es buscando el camino, es decir, de optimizar nuestro trabajo, de ser eficientes en lo que estamos haciendo, porque, es decir, ante digamos, o multitud de oferta, de pronto pues nos salimos del foco, ¿no? Y tenemos que irlo centrando, y eso es lo que es. Pero les decía, hay un dicho muy de la parte antioqueña, del eje cafetero, que dice, se hace camino al andar, ¿sí? Y ahí vamos construyendo programa. Recuerden, compañeros, que nuestra formación integral partía de un asunto clave que para todos en este momento ya debe estar superado, que es la parte de lectura del contexto. Esa lectura del contexto en la cual a nosotros
nos pedían una identificación del colegio, de la jornada escolar, cuántos niños, cuántos docentes, identificar un poco las potencialidades a nivel cultural, social, pedagógico, cultural, que nos pudiera permitir proyectar una serie de centros de interés. Sí, también ese momento uno también nos pedía también una articulación de alguna manera con la política nacional que era Crece. Y Crece nos decía, ya lo leímos, lo trabajamos, que nos decía, mire, Crece se puede manifestar en tres escenarios: por centros de interés directamente, ¿sí? O de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, o a través de esta serie de opciones pedagógicas, que es la pedagogía por proyectos. Y entonces ahí vamos implementando. Bien. Bueno, ¿qué aspectos claves tienen que tener los centros de interés? Y esto es muy clave para que ustedes lo vayan puntualizando, quienes no lo han podido hacer, otros ya lo han hecho. Y bueno, y ahí vamos todos, pero la idea es llegar a un momento en que todos tengamos la oportunidad de estar, digamos, al unísono del discurso, tener todos más o menos parecido. Eh, Hay una parte que dice generación de condiciones, participación, alimentación, transporte, dotación. Ese no es asunto directamente del tutor o la tutora, ese es de la institución educativa con la Secretaría de Educación y esta con el Ministerio de Educación Nacional. Lo nuestro es más hacia allá, hacia el otro lado. Definición de tiempos y espacios para la implementación en modalidad rural o extramural. ¿Qué quiere decir? Eso sí nos compete. Si nosotros identificamos, por ejemplo, Jorge nos dio un ejemplo, Ana otro, de robótica y lectura, Jorge de tradición oral. Tenemos que establecer un cronograma de trabajo y eso hace parte de la creación del centro de interés. Ya identificamos, digamos, el aspecto de trabajar, pero a eso hay que darle vida. Y la vida institucional es a través de la sistematización que nos permita realizar un seguimiento puntual a ese centro de interés. ¿Sí? Por ahí algún compañero me decía, ¿es que hay algún formato especial? No, no hay formatos. Ese formato usted lo construye o incluso lo extrae de la institución, porque muchas de las instituciones ya tienen organizado eso. Es sencillamente que año tras año le dan la responsabilidad a otro docente. O sencillamente, y si nos toca promover, impulsar un proyecto, una estructura que nos permita dar cuentas, pues habrá que hacerlo. Organización de grupos para la participación de los niños, las niñas y adolescentes, pues bien, eso es lo que hemos venido haciendo. Lo de los escenarios es clave también. Nosotros en la parte derecha tenemos tutores, practicantes, formadores, maestros y maestras, consejo directivo y la institución. También nosotros, por un lado, tenemos equipos de apoyo. Hay unos aspectos, entidades territoriales que nos están entrando a apoyar, que son las universidades, las escuelas normales superiores, gestores territoriales y ministerios y aliados, líderes de calidad. Eso es para nuestro caso. Vamos a ir puliendo poco a poco. Y yo creo que ya este será el trabajo antes de terminar el año, de mirar cómo vamos a identificar, por ejemplo, para el caso de Uribia, los aliados. Esto es un trabajo que se está adelantando con Secretaría de Educación, los aliados externos como las Secretarías de Educación, Confaguajira, las universidades, Cerrejón, las ONGs que están presentes en el municipio, UNICEF, Organización Noruega para Refugiados, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, finalmente, compañerísimos, hay una situación que también necesito es pedirles un favor de extrema urgencia. Este es un trabajo que ya se había empezado a hacer desde la semana pasada. Y pues, como les decía, yo estaba compilando, pero finalmente me dicen, no, es un trabajo por tutor. Y eso es algo que ustedes han venido enviando. Esta es una información que ya tienen ustedes. De hecho, ya me la han estado enviando al correo, pero que necesitamos pedirle un favor grandísimo, muy grande, que una vez termine la reunión, usted en el día de hoy dedique un par de horas al programa, porque eso no se va más, porque usted tiene la organización en su computador y va a diligenciar este enlace que está acá y que lo voy a colocar en el chat de la reunión, ¿sí? Y en el chat del WhatsApp para que por favor me ayuden a diligenciar estas carpetas. Es decir, va a haber un formulario que usted lo va a diligenciar y solamente lo puede diligenciar, no lo puede diligenciar. Yo intenté hacerlo por todo, pero no, porque los casos
cada caso es distinto y yo no puedo hablar por todos porque lo que afecta a un compañero al otro no es su caso y en este caso sí necesitamos que haya puntualidad. Y es lo siguiente, y aparte usted tiene que tener una carpeta lista donde usted tiene anexo uno, planeación y legalización. Entonces la idea es que usted abra una carpeta en un Drive donde va a tener una carpeta planeación y legalización. Usted me va a anexar el formato uno, el anexo uno. Entonces ahí va a colocar los anexos que ya hemos desarrollado. Otra carpeta donde va el anexo 2 informes pedagógicos. Pues usted en esa carpeta coloca los informes que usted me ha estado enviando. Entonces sencillamente hace una sola carpeta de informes. Va a colocar otra carpeta donde diga bitácora, pues coloca la bitácora ahí. Hace otra carpeta donde dice actas de reunión. Coloca todas las actas que usted ha tenido ahí. Las listas de asistencia. Y otra carpeta con plan de formación integral. Recuerden ustedes que a nosotros nos piden un plan de formación integral. El plan de formación integral son todas aquellas actividades que usted como tutor ha identificado, esas necesidades de orden pedagógico que usted identifique en su institución y que haya necesidad de trabajar. Es posible que usted todavía no las haya desarrollado, pero sí es necesario que por lo menos las empiece a planear. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si usted necesita, por ejemplo, se me ocurre alguna cosa, que Anita decía, no, es que vamos a trabajar sobre robótica. Ah, bueno, chévere. Seguramente vamos a tener que capacitar a algunos docentes en tecnología y será el profesor de tecnología el que nos dará una charla, por ejemplo. Pues eso va a haber, hacemos eso. Eso es lo que se necesita, es un plan de formación. Es decir, que nos va a poder permitir orientar nuestro trabajo, es decir, como ir proyectando la necesidad pedagógica. No para allá que ya, aquí nadie le está pidiendo cuántos usted seminarios, congresos, no, nadie le está pidiendo eso, no, sino es de acuerdo a la trabajada de usted, qué necesidades usted ha identificado en su institución y que se necesite por ahí usted trabajar, digamos, en el año escolar que queda, ¿vale? Eso es. Entonces, compañerísimos, los escucho, abramos micrófonos, porfa, y porque yo sé que hay muchas cosas, dudas, a ver. Buenos días compañeros. Hola, ¿me ¿Con oyen? quién hablo? Con Jenny. Bien, ¿y cómo estás? Identifícate, por favor, a qué secretaría perteneces, eh, Ah, porque aquí hay eh, compañeros de otras a ver, entidades. mm, Secretaría Departamental, Rihuacha, ¿Sí? eh, de Dibuya, municipio de Dibuya, Tú estás en corregimiento Dibuya, vale. Mingueo, en Dumingueca, en un internado indígena Cogi, Ok, de la sierra. vale, vale. Eh, Bueno, mi pregunta es la siguiente, con relación a dos cosas. Uno, formatos de asistencia. Pues la verdad que yo no tengo formatos de asistencia hasta el momento. Sí, actas de reunión y pues todo lo demás, hasta bitácoras y informes pedagógicos. O sea, la verdad que esto del plan de formación también como porque pues yo sí vi como que mandaron un documento, lo enviaron, pero no entendí que hubiera como una orientación ni de cómo hacerlo, ni de los tiempos en los que había que entregarlo, qué había que hacer con eso, porque yo revisé y pues eran una cantidad de preguntas, o sea, largo, bastante amplio y largo como para yo supuse, porque la verdad que no, o sea, estoy totalmente desinformada y si de pronto enviaron algo y yo no lo vi, pues ahí será mi error, pero no sé, o sea, eso para cuándo había que tenerlo, si había que Profe, responder las preguntas, o si no, porque por ejemplo yo tengo como mi derrotero del plan de formación que yo he venido llevando pues de todo el periodo que ya se ha trabajado. Pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo subo eso? ¿En ese documento que ustedes enviaron de formación integral o en qué formato o en un Word y le pongo como profe, título formación ¿tú tienes integral? ahí a la mano el chat? ¿Por qué no me están oyendo? Sí, no, 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 es precisamente para responderte tu pregunta, ¿sí? Es que tú me estás preguntando por el formato, cómo enviarlo. Claro, bueno, pero tú tienes cosas puntuales, te voy a responder porque tu pregunta, no pregunta, sino eh, lo dicho tuyo, pues seguramente será lo de muchos compañeros también,
¿Qué hago si no tengo esto? Había que enviar. Pues esa información se entregó oportunamente, pero es posible que tú todavía no lo tengas, ¿sí? Que se te haya pasado, no importa. Lo importante es que, mire, acá yo no sé si voy a volver a compartir pantalla. ¿Ya están observando, profes? Profe, por favor, indíqueme si están viendo la pantalla del pantallazo que estoy ahí. Sí, señor. ¿Sí? Sí se ve. observa. Sí se Gracias. observa. Ustedes lo que tienen que dar es clic ahí. Yo ya le di clic, el enlace ya lo envié ahí al chat de la reunión y al chat de cada uno de los grupos, tanto de Guajira, de mis tutores de Bulla y Manaure, como al chat de Uribe. Yo puntualizo porque la compañera Febe tiene su propia metodología. Entonces, ustedes únicamente tienen que diligenciar acá, ustedes colocan zona 1, seleccione la Secretaría de Educación a la que pertenece. Por ejemplo, usted coloca acá, usted busca la Guajira o Uribe, entonces ¿dónde está FG? Guajira, por ejemplo, bueno, está acá. La Guajira, esa es la Guajira. Bien. Nombre de la sede principal del establecimiento educativo. Y entonces usted va diligenciando acá, por decir algo. Bueno, otra cosa clave, no coloquen siglas, por favor. Coloquen el nombre completo, ¿sí? Entonces, Jorge, ¿cómo es que su colegio? Institución Indígena Catuzal, yo me sé es Catuzalán. Institución. Te la puse en el chat, John, para que la quede más fácil. Bueno, voy a para ver. Pero entonces indígena Catuzalán, listo. Eso usted porque yo no puedo enviar esto. Código DANE. Selecciona el formador a cargo. Entonces usted dice, bueno, John Freddy González. Por acá está mi nombre, John Freddy González. Escriba su nombre completo, el suyo. Entonces, por ejemplo, Jorge Rodríguez. Bueno, él tiene más nombres, en esencia, ¿sí? Digite su número de cédula y usted digita TAM. 8. En su establecimiento cuentan con una o varias experiencias de formación integral. Si es así, por favor, escriba el nombre de la experiencia y una breve descripción. Es muy sencillo. Por ejemplo, Anita nos dice, allá tenemos robótica. Bueno, entonces, seguramente ellos tienen ya un nombre para ese taller. No sé cómo se llamará. Proyección de la robótica en Dibuya, no sé cómo lo llama. Y es una breve descripción de un parrafito chiquito, 3, 4 líneas, no un párrafo, no 20, una página, no, compañeros. 4 líneas, no más. Escriba en un párrafo corto los principales hallazgos obtenidos luego de su lectura de contexto. Ustedes todos ya hicieron una lectura de contexto. Aquí lo que se le está pidiendo es que en un pequeño párrafo de no más allá de 5 líneas, pues describa cómo le fue, cuál es la lectura de contexto de su colegio. Porque es que la visión de cada uno, como les ha tocado, ha sido diferente. Ana, tienes la palabra. Ana Olimpia. No, Olimpia. Profe, Anita, en ¿qué el tema tal? ¿Cómo estás? buenos días, compañero. Dice allí en su establecimiento cuentan con una o varias experiencias de formación integral y Sí, educación crece. Se supone que nosotros apenas estamos llegando y allí es lo que alcanzamos a hacer en este tiempo que pasó, por porque a supuesto, lo que Anita. mencionaba Claro, la experiencia, como lo que mencionaba Ana, es una proyección, así lo entendí yo. por eso. No, Entonces, es que lo que Todavía se no te está está como pidiendo texto. es, Tienes la razón, Ana. Ana, es que lo que tú llevas, ¿cómo te dijera? En cuenta el caso ella tiene una o varias proyección, pero experiencias. ella tiene algo, es decir, ya es lo que ella planea trabajar. Sí, en algunos casos ya están cosas institucionalizadas. Por ejemplo, lo tuyo ya en el colegio, que ya tienes algo más consolidado. Entonces, eso en ambos casos me parece que es clave colocarlos. ¿Sí? Porque se puede presentar esos dos escenarios. ¿Qué hago yo cuando yo llego en el colegio y ya hay cosas establecidas? Bueno, agarre, es decir, escoge.
de lo que estamos hablando en Crece, cuál es la que más se acomoda y vamos a darle impulso a eso. ¿O qué hago donde no hay nada y me tocó a mí crecer con eso, ayudar y formar? Pues también eso, ¿sí? Porque mira que nos dice una o varias experiencias, entonces vamos a irlas trabajando. ¿Que en qué fase va de la experiencia? Eso es otra cosa. Aquí no nos están preguntando en qué fase ya está, sino que vamos, ahí vamos. Es muy importante tu aclaración, Ana, y es muy válida. Ludis, Ludis, Sí, señora, aquí estoy. te escucho, es que veo que levantaste la mano. Sí, claro que sí. Por Sí, favor, te bueno, escuchamos. mi inquietud va más con los tiempos de entrega, porque, bueno, en todos estos formatos que usted nos ha venido solicitando ahora con el Drive, yo no sé si es que yo estoy sin el correo que usted envió o algo, no sé, porque allí, por ejemplo, no tengo el formato de formación integral. Y lo que decía Jenny, formato de asistencia, yo estoy manejando el mismo del colegio porque no hay uno oficial actualizado del PTA. Y No, en cuanto a la entrega de los informes y todo esto, yo no he recibido una orientación específica que diga en tal fechas y tales fechas hay que enviar los informes, solamente el anexo 1. Entonces, profe, en no, mi pero caso, yo siento que todo sí, es como que hoy para hoy, sin no, habernos no, no. dicho previamente cuándo hay que enviar cada información. O Profe, sea, he estado Ludis, reuniendo toda la información, pero no nos había dicho cuándo había que enviarla Ludis, oportunamente. Ludis, pero me da pena contigo, pero a ustedes se les ha enviado la información del AVES. Es que de esto no, este momento ha sido muy extenso, pero lo que sí es los informes pedagógicos, ustedes los tienen. Sí, pero Claro, usted y nos de hecho había los han dicho, enviado. De hecho, yo tengo tu información, yo la tengo ahí. Lo que pasa es que yo no la puedo colgar ahí, ¿sí me entiendes? Porque el formato viene para cada uno de ustedes. Hay unos casos que me parecía que Jenny, la compañera de Mingueo, decía eso. Más bien, ¿qué hago yo si me piden la lista de asistencia y yo no la tengo? Porque puede suceder y seguramente en la mayoría de los casos. Pues compañeros, hay que diligenciar lo que tengamos. Hay cosas que se nos salen de las manos porque no la tengamos a la mano o porque no haya un formato. Del programa formatos oficiales no ha habido una, es decir, pero si tú tienes, por ejemplo, yo tengo la del colegio, esa me sirve. y en cuanto al formato de formación, de Ta- planeación, No, no, de la plan de planeación es el formación, anexo uno, profe, el anexo uno. no, el plan de formación. No, 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 ese no hay anexos, profe, ese no hay anexos. O Ese no sea, hay lo hago anexos, es un así plan. en un Word, en un Sí, PowerPoint. tú lo puedes en un Word, ese es un Word porque de hecho, es que como te dijera, por eso es que no hay una, es decir, hay un plan de formación que es posible que se haya construido o todavía no. ¿Por qué? Porque como yo advertí al comienzo, hay unos compañeros que entraron, por ejemplo, Ana Olimpia lleva creo que 20 días, un mes, pero tuvo una percance personal, entonces, bueno, todas esas cosas, pues obviamente todavía Sí, no cada está. quien tiene unos tiempos Alicia y otra diferentes. compañera lleva 15 días. Entonces, no, es sencillamente si tú identificas que en tu institución hay un plan de formación, ¿qué necesidades hay? No más. En un Word tú colocas, por decir algo, no necesitamos fortalecer acá el proyecto de lectura crítica. Ah, bueno, pues Sí, por lo seguramente. menos allá ya se diseñaron los centros de interés, ya sabemos cuáles, ya está el equipo dinamizador y por supuesto ya trazamos una ruta o un plan de trabajo para Eso es, empezarlo después Luis, de no es vacaciones. más. Eso es, no más. Solamente que tú, eso que me estás contando, lo colocas en un Word, ya no es más porque es que eso parte de tu propia necesidad. Yo no te puedo decir, no es que tú me tienes que tener ya tres, cuatro actividades de plan. No, no, no. No, porque es que cada necesidad, cada institución tiene su propia necesidad. ¿Por qué? Porque privilegiaron, por decir algo, tú dices allá, no, la parte de lectura. Ah, bueno, si eso es lo que en tu colegio necesitan, bueno, eso, es decir, por eso el programa Sí, ahorita incluso se complejiza un poco, por lo ¿sí? menos allá en Dígame. el caso, el año pasado empezaron con el proyecto El PTLEO y este año lo vamos a retomar para un centro de interés de lectura.
¿vale? Eso es. No sé, bueno. compañeros, toda esta información ustedes la tienen. Bien, y así, profes, ustedes van diligenciando Yo, lo único diferente, compañeros, es lo siguiente, es que ustedes tienen que tener, son las carpetas, no más. Es lo único distinto, es que ustedes tienen que organizar unas carpetas en eso. No es más, es que acá se le dice, usted hace un drive y usted pega las carpetas. Mira acá cómo está el punto 2. Entonces usted, momento 1, anexo planeación y legalización, ahí van los anexos 1. 2, ustedes tienen que tener los informes pedagógicos, ustedes los tienen que tener, todos sin excepción. Pues por favor, colóquenlos ahí. Bitácora, tienen que tener la bitácora. Actas de reunión, no las tienen. Profe, pues hagan la carpeta. Hagan la carpeta, profe, y la van completando en el paso de la semana. Lo importante es que tengan su carpeta y mirarán, porque esas actas también, al menos las actas de inicio, deben tenerlas. Claro, profe. Hay unas cosas, listas de asistencia, que no tuvieron la precaución de hacerlas. Es posible, profe. Es posible porque cuando uno yo, está ya en el territorio, profe, mire, eso es complejo, profe. A veces no hay, uno llega y no hay, no haya cero internet, no llevamos las hojas, se nos olvidó firmar. Bueno, miraremos a ver cómo después las vamos ajustando para presentarlas, pero abren la carpeta de lista. Anexo cumplidos. Esos cumplidos ustedes los deben tener. ¿Que no los han enviado? Sí, algunos lo envían, otros no, pero dentro de la formación en el momento 1, a comienzo de año, se dio eso y se mandaron el material. Que no los tiene completos, no importa, profe. Anexo 4, cumplidos. Usted organice la carpeta, que el Drive nos da la posibilidad de irlo alimentando. ¿Sí? Es que ustedes en este momento lo que tienen es que diligenciar esta información que está acá nomás. Pero este drive, ustedes lo van alimentando esta semana. Claro, profe, porque incluso yo les digo una cosa, ustedes tienen su computador, pero está en desorden top, el mío también, lo manifiesto. ¿A qué me refiero? Pues que toca organizar carpetica por carpetica, pero lo importante es que ustedes abran su propio enlace. En su Google Form cogen y organizan una carpeta, ¿sí? Esto es muy, muy sencillo. Entonces, ¿y cómo se hace? Ustedes llegan acá, ustedes colocan, acá dice nueva carpeta, dice acá nueva carpeta. No, pero es que acá es, si yo ya la tengo, pero acá nueva, acá organiza, nueva carpeta. Entonces dice acá carpeta anexo 1. Listo. Y entonces usted ya va, ahí usted coloca todos los formatos de planeación, no es más. ¿Sí? Acá luego usted coloca acá, usted acá coloca acá anexo 2. 2, que dice informes pedagógicos. Y listo, profe. ¿Sí? Y ya van creando, o crean uno incluso también por organizar, y ahí ustedes van creando los enlaces. ¿Sí? O también se me ocurre crear uno por colegio o por tutor. Y dentro del, por ejemplo, yo podría crear un ejemplo, John Freddy González. Creo uno, lo creo. Y dentro de este, creo una carpeta anexo 1. Creo otra carpeta anexo 2. Y así, profes. No es más. Y es que ustedes hoy deben diligenciar ese el formulario que está ahí con sus palabras. Y ya, pero obviamente antes de diligenciarlo tienen que hacer esto. Y después, pues luego lo empiezan a alimentar, porque como esto queda abierto, entonces usted, pues, que no, que lo tengo en el computador de tal, que el de la casa o en el... No, eso ya ustedes poco a poco lo van a ir alimentando. Pero obviamente la idea es que no pase de esta semana. ¿Sí? No sé si Profe, tengan alguno. ¿Sí? ¿Quién profe, habla? buenos días.
Diana Buenas. Luque, de La Diana, ¿qué Guajira. tal? Profe, ¿Cómo estás? bendiciones. Una pregunta. La bitácora va muy enfocada a todo lo que son los centros. Si yo no he alcanzado a llenar todo eso, no pasa nada si quedan muchos puntos en blanco. No, profe, no, porque es que esa bitácora, como su nombre lo indica, ese es una especie de paso a paso, ¿sí? Ese es un paso a paso que a mi juicio incluso todavía se está alimentando, porque es que la idea es que eso sí ya, digamos, para momento uno ya tiene que estar completamente lista. Pero si hay algunos aspectos que por ahí no se han logrado diligenciar, no importa, envíenla como la tienen. Porque es que los tiempos, a veces los directivos a veces no colaboran con las reuniones, todas esas cosas, y para algunos ha sido muy difícil. Pero yo sé que todos tenemos adelantos. Entonces, pues coloquemos hasta donde vamos, que ya llegará el momento donde la tengamos completa, pero la idea es que, obviamente, porque hay compañeros que ya la tienen toda, hay otros que no. Pero el que no tiene, tiene por lo menos la mitad o tres cuartas partes diligenciada. Jorge tiene la palabra y luego Lucelis. Gracias, profe. No, con mucho gusto, Diana. Gracias. Mi intervención viene encaminada a una pregunta. Una pregunta bueno, podríamos decir que es un poco capciosa. Yo quiero saber, de pronto, en relación a lo que el programa ha planteado entre el primero y segundo momento, ¿cómo va el tema del impacto de la estrategia que estamos nosotros liderando en el aula? ¿Por qué la pregunta? Porque, bueno, entendemos que para mejorar el impacto del programa tenemos que abarcar una población de mayor influencia o mayor visible, ¿no? Y tenemos la limitación de estar única y exclusivamente en la sede principal. Si bien es cierto, tenemos espacios de formación, de socialización de la estrategia con toda la comunidad educativa, pero el programa no tiene una ruta clara en los documentos que yo he podido evidenciar en el momento 1 de qué hay que hacer para ir a las sedes a decir, bueno, listo, acá en esta sede que tiene una particularidad geográfica, cultural, distinta a la sede principal, aquí tendrán que haber otros centros de interés distintos a los de la sede principal. Entonces, entendiendo que la región de nosotros es bastante compleja en relación a lo geográfico, a relación a lo cultural, es importante que se tengan las claridades de cómo se llega, porque tú me hablabas de que listo, lo importante es no, listo, ¿cuántos estudiantes hay en la sede principal? Bueno, yo tengo 200, ok, pero tu colegio, ¿cuántos estudiantes tiene? Tiene 3.000. Entonces, ¿cómo hago yo para que este impacto pueda, y cuál es el aparato pedagógico que hay de parte del programa que permita que el tutor se desplace a otras sedes a decir, ven acá, yo voy a hacer una lectura de contexto en esta sede? ¿Por qué? Porque esta sede tiene unas particulares distintas a la principal. Y cómo trabajan aquí, qué le gusta hacer a los niños. O sea, en relación a esa discursiva que el programa ha planteado, cómo podemos nosotros llenar ese vacío de conocimiento que está ahí en cómo ampliar la visibilidad de los centros de interés. Esa es mi pregunta. Pues mire, Jorge, lo que pasa es que hasta el momento no se está construyendo, digamos, la ruta operativa, en el sentido de que hasta el momento digamos, bueno, usted dice, utiliza una palabra impacto. Eh, en este momento el programa está focalizado o enfatizado más bien en completar la nómina de los 7.000 tutores. En este momento, por ejemplo, podemos dar que en Guajira ya más o menos está completado el 80%. ¿Eso qué quiere decir? Es que para este año se proyectaron más tutores. Para Uribe se proyectaron, por ejemplo, 36. Apenas vamos 25. Entonces, la meta del programa es que a agosto ya esté completa la nómina de tutores a nivel nacional. A partir de ahí, pues ya va caminando momento 2 en la mayoría de las instituciones focalizadas, o por lo menos donde está el tutor, donde hay tutor. Eso es. Ya en un segundo momento, porque eso nosotros se lo manifestamos al viceministro, y es la necesidad de lo que usted manifestaba. Además, porque históricamente el programa se ha movido así,
nosotros no podemos enclaustrarnos en la sede principal, porque si bien para algunos, porque no es el caso de todos, para algunos, digamos, los insumos pedagógicos, centros de interés, se proyectan desde la principal, para otros no es así. Nosotros encontramos, digamos, nuestro material de trabajo es en las otras sedes. Y ahí se nos causa un problema operativo porque pues usted está maniatado. Todos estamos maniatados. Porque resulta que identificamos un centro de interés X en tal lado y pues usted no está autorizado para salir o por lo menos no hay digamos, unos recursos que nos permitan al menos ir y venir en el mismo día para trabajar con esos docentes o esos niños. Entonces, en este momento, Jorge, todavía no se está contemplando eso, el trabajo más allá del trabajo de las sedes principales, porque la preocupación de este ministerio es completar urgentemente la nómina de tutores que por X o Y motivo no se ha podido suplir. Nosotros somos privilegiados en Guajira y un poco en Uribia porque se renovó la planta casi en un 80%, pero en otros departamentos no prorrogaron la planta y resultó que la planta la mayoría eran docentes contratados o del sector privado, como se conozcan, y hay entidades territoriales que no están funcionando todavía. O está el formador y todos están trabajando en las entrevistas y todo se está consiguiendo, pero el progreso de ingreso al programa ha sido muy lento. Entonces, pero bueno, nos dieron fechas que a más tardar en agosto ya el programa tiene que estar en la implementación en un 80% en lo planeado. Y a partir de ahí ya empezamos nosotros a la segunda fase, que es el acompañamiento a otras sedes, tal cual como lo hemos venido haciendo. Pero yo pienso que Gracias. unos 15 días, en julio, cuando veamos, ya le da algo mucho más puntual, porque me parece pertinente conocerlo. ¿Vale? Lucelis. Sí, buenos días, formador. Tengo una duda respecto al formato de cumplidos. En algún momento Sí. yo le pregunté al interno y en el grupo ese formato pues no fue compartido o estoy yo equivocada, pero tengo todos los archivos en orden, menos eso, de hecho no lo conozco. Usted me El dirá, de los cumplidos. sí, Bueno, profe, voy a mirar los archivos que se han enviado y si no, pues yo se lo suministraré porque en otras cosas estábamos trabajando el mismo del año pasado. yo no Sí, estaba en PTA el año pasado, debe ser por eso vale. entonces. Yo creo que Gracias. es por eso, profe, pero no hay problema, profe, no hay problema. Usted abra la Ok, carpeta de cumplir, ajá, que eso se va a ir alimentando, profe. ok, gracias. Hay otra cosa importante, es que para los compañeros de Manaure, ya, digamos, se ha completado más o menos en un 60%. Manaure tuvimos una deserción grandísima en virtud de que nuestros compañeros, el talento humano de ellos y profesional les dio para pasar el concurso docente y directivos y pues se nos fueron bastantes. En Manaure nos quedó despoblada un poco el programa, pero ya en días pasados con Lisset estuvimos haciendo las entrevistas y ya yo creo que ya estamos a muy poco de completar ya el grupo de compañeros. ¿Vale? ¿Qué otra duda tienen, compañeros? Ana Olimpia, Ana Arisa, Ludis o compañeros Profe, de yo Uribia. ahorita le levantaba la mano porque me surgió una inquietud con la bitácora. Sí, Iniciando la reunión, yo le dije que nosotros hemos estado haciendo un trabajo, pero el equipo dinamizador no se ha podido reunir para concretar qué centro de interés vamos a desarrollar. Y mi bitácora ahí se detuvo en esa parte. Y ahora, bueno, pero desde hoy, dime. profe, hoy no, yo no subí, pues teníamos esta reunión y hubo un inconveniente de orden público, entonces devolvieron los niños por la vía, por los grupos armados al margen de la ley que hay, entonces no se trabajó en la troncal el día de hoy. Y desde mañana inicia el paro que hay a nivel nacional. Entonces también es porque Sí, teníamos concretada la reunión para el día viernes de esta semana con el equipo. Entonces, bueno, profe, yo lo que he visto en lo de la bitácora, y la bitácora es algo que se nutre día a día, profe,
y los 3 momentos que he analizado que hay durante este año con el programa, es que al final es una narrativa. ¿Es Es así? como el último momento que hay de este año. Sí. Entonces yo intuía que por eso dije, bueno, listo, se hace el viernes, porque el otro viernes es la despedida de los niños de vacaciones. Que en la narrativa es donde empezabas a redactar todo ese trabajo que se ha realizado con respecto a lo que es este proceso de formación integral. Otro apunte que también comentan mis compañeros es sobre el aspecto de formación integral. En cuanto, la mayoría estamos, profe, en la lectura de contexto y por lo menos yo le puedo decir que nosotros hemos ido adelantando actividades como tal y lo hemos pensado trabajar como un proyecto, pero sin el equipo dinamizador nosotros no podemos empezar a coordinar las cosas porque es lo que yo he hablado con mis compañeros. Por lo menos allá están inquietos los niños por la parte de robótica, pero sabemos que para robótica se necesita, además de esa planeación, personas que conozcan del tema, que puedan formar y ese formador que llegue a orientar los procesos en el colegio. Porque usted sabe, en los colegios privados no, la hora es las horas establecidas y más nada. Y hay que nosotros hemos hecho un ajuste los miércoles, que los miércoles trabajamos un poco recortadas las otras horas y lo en segundo, y se trabaja la primera unidad, centro de interés, con actividades lúdicas con los niños para fortalecer el área de lenguaje, igual en Ana, preescolar. Entonces, permíteme esa es mi inquietud, interpelarte, profe, en pero es cuanto a la que, mira, bitácora al final. pero profe, ven, te digo una cosa, Anita, y es que creo que la profe, yo no sé si fue Lucelis, nos manifestaba algo que ella tenía inquietud sobre la bitácora. Recordemos que tú misma lo has dicho, la bitácora es una narrativa que se va construyendo, Ajá. pero tú ya la tienes, no completa, pues no puede Yo, ser porque es que eso exactamente. todavía está incompleta, pero Ok. sí la tienes, ya Sí, empezaste sí, esa primera claro, parte. yo la tengo Eso es lo que tú redactada tienes hasta que donde vamos. colocar. Sí, no más, estás bien. Por Ok, ejemplo, tú me dices, perfecto. no se han podido renovar el equipo dinamizador, pero tú ya tienes equipo dinamizador. Sí, claro, y ya está especificado Claro, en la bitácora quiénes por son. supuesto. Ujú. Eso es, profe, no es Ok, otra cosa. Ahí listo, vamos profe. bien. Pero digo, no nos afanemos porque yo sé que ustedes son muy cumplidos, muy puntuales y hay cosas que se nos salen de las manos. Por ejemplo, ahorita vamos a tener el problema del paro de FECODE, entonces eso va a ser complicado, pero nosotros podemos ir trabajando. Entonces, mire, compañeros, para ir cerrando. Necesito un favor. Ya, entonces, ya que vayan, es decir, la idea es que esta semana pongámonos de acuerdo y que todos me digan sí, me digan no. Es decir, yo a partir de hoy les he dicho, hoy lunes 11, ¿es Martes. posible que para el jueves tengamos toda esta información ya lista? O sea, yo les sugiero una cosa, el formulario es muy fácil de llenar, pero si vayamos organizando la carpeta. Usted abre una carpeta en momento uno y hace sus subcarpetas y las vamos alimentando. ¿Alimentar qué es? Pues vamos alojando los informes, los anexos de planeación, cumplidos. ¿No tiene Formador, cumplidos? Pues vamos formador, organizando. disculpe, buen Eh, día. A ver ¿Quién me si habla? Magnolia, Eh, qué pena. Magnolia, ¿qué tal, profe? Bueno, profe, bien, gracias a Dios. Qué pena la interrupción, a ver si recojo de esto que usted está diciendo y lo que nos dicen los compañeros, porque ingresé al enlace que nos envían para diligenciar la información y dice que es hasta hoy 11. Sí. Fecha límite para diligenciar hasta hoy 11. Pero en lo que usted nos dice, a ver si lo estoy entendiendo, es que diligenciamos la parte que aparece allí como narrativa para llevar los términos que están utilizando, las preguntas que nos están haciendo, y colguemos únicamente el enlace de las carpetas. Eso es lo que usted quiere decir. Y ese enlace entonces lo vamos alimentando.
al irlo alimentando, quien reciba la información que vamos a enviar hoy, pues va a poder ingresar en el resto de la semana también y va a mirar lo que nosotros estamos subiendo. ¿Es así? Sí, señora, es tal cual. El documento que nos Tal piden, cual. nosotros diligenciamos hasta hoy y colgamos el enlace con las carpetas. Y las carpetas las vamos diligenciando a más tardar hasta el jueves para que allá puedan revisar luego. ¿Sí? Así es, Magnolia, así es. Sin embargo, te hago la claridad que ya nos ampliaron el plazo. El plazo ya no lo ampliaron, profe. De hecho, nos han dado varios plazos porque es que, por ejemplo, para el tema nuestro de Uribia, yo apelo mucho con ellos porque es que en Uribia hay dificultades de conectividad muy terribles. Para la zona de Mingueo también, Padilla, la compañera Jenny, es decir, hay unas zonas que son muy, muy complicadas eso. Entonces, a mí me toca por el interno estar solicitando extendiendo unos plazos. Yo sé que algunos de ustedes tienen conectividad full y lo pueden hacer rápido, pero hay otros compañeros pues que también nos toca velar por ellos porque trabajamos es un equipo. No nos sirve que entreguen unos sí, otros no. Entonces, yo ya pedí permiso y a nosotros ya nos dieron autorización de esta semana. Entonces, por eso yo decía, profes, pues lo importante es lo que tú acabas de escribir, me entendiste perfectamente. La idea es organizar un archivo, un drive donde colocamos momento 1 y hacemos unas subcarpetas, anexo 1, anexo 2, son las 6 anexos, 6 carpetas, y ustedes las van alimentando en esta semana. Es decir, esa es una metodología que es muy rápido porque de todas maneras ustedes tienen toda la información en el computador, pero también necesitan tiempo para organizarla. ¿Sí? Me parece que lo más fácil es diligenciar el formulario que está, eso se hace fácil, pero hay que organizar la información. Ahora bien, antes de resolver este cuestionario, tienen que tener ya listo el drive, porque ahí les dice enviar y tienen que tener listo el drive. Entonces, por eso ustedes organizan el drive y lo en blanco, en las carpetas, diligencian el formulario, anexan el drive y ya, listo, enviado. Pero, obviamente, tienen que diligenciarlo. O sea, por llenar cada carpeta. ¿Cuándo? Pues tenemos de aquí al jueves para hacerlo. No hay problema. Ludis. Perfecto, formador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu claridad, Magnolia. Ludis, tienes la mano levantada. Sí, señor. Estaba mirando el listado, bueno, el anexo, el drive que debemos diligenciar hasta hoy y leyendo el encabezado, habla de la fecha o con corte del momento 1 entre el 1 de febrero al 30 de abril 2024. ¿Vamos solamente a diligenciar todo lo que hayamos hecho hasta esa fecha, hasta el 30 de abril, o también incluye el mes de mayo o no sé? Profe, Ese yo caso, creo que yo creo que el mes de mayo. Recuerden una cosa que ahí dice fecha de diligenciamiento hoy, pero ya nos extendieron un plazo hasta el jueves. Importante tu pregunta, Ludis, ¿por qué? Porque el momento 1 se ha ido extendiendo. Entonces, ahora bien, pero me surge otra duda de lo que tú me dices. ¿Qué pasa, por ejemplo, Ana Olimpia? Ana Olimpia se vinculó, yo no me acuerdo, eso fue tarde, fue como en abril, Ana. Eso, Sí, señor. Entonces, o sea, ¿qué pasa con las personas que se vincularon tarde? Yo me vinculé en abril también y encontré la novedad en la institución. Ah, bueno, a Magnolia también. 2 horas de clase porque todas las sedes están intervenidas, falta de salones, falta de, sí, bueno, todo Magnolia, lo que tiene que ver y eso ha sido bastante difícil trabajar de esa entonces, forma. Magnolia, mira que el caso de Magnolia ella también se vinculó tarde. ¿Ella tiene que responder desde el 1 de febrero? No, ellas dos desde el momento en que se vincularon. ¿Por qué? Porque el caso de ellas, por situaciones administrativas de la Secretaría, su nombramiento se produjo muy tarde. Ellas sí les toca, ellas sí responden desde el momento en que están. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Y Luis, entonces, si tú tienes organizada, por profe, coloca la información, porque es que, yo no sé, de todas maneras el momento 1 se ha ido extendiendo. Al menos, por ejemplo, sí, si tú tienes planeación por ejemplo, hasta de mayo. otras... Perdón, Luis. Sí, o sea, se han realizado actividades después de la extensión porque primero era hasta el 19 de abril, después ya hasta finales de abril,
ahora pues el mes de mayo, que también hemos desarrollado varias actividades, Claro. entonces sí. Y a mí me parece positivo, ¿sabes por qué? Porque muchos compañeros no pudieron hacerlo en los tiempos oportunos. Y gracias y en virtud que se extendió, pudimos cumplir las actividades. Pues algunos sí, Sí, otros en no, mi caso, otros. por ejemplo, no pude empezar después de formación porque en el colegio, pues ya yo le había comentado algunas Sí, sí, dificultades que señor. tuvieron en la institución. Entonces, Sí, me acuerdo. prácticamente fue de abril a mayo lo que hemos podido Lo que lograr pudiste hacer. avanzar. Bueno, Sí, pero mira, tienes tu trabajo, menos mal, entonces nos toca colocar eso. Por eso es pertinente tu pregunta, porque si colocas hasta 19 de abril, mejor dicho, es en blanco, tú no tendrías nada. Pero haces, exacto. pero sí tienes en las otras fechas, y si nos ampliaron el anexo, el momento uno, pues quiere decir que sí se puede. Entonces yo pienso que sí, profe, no hay problema. John, Jorge, una pregunta. ¿Puedes acceder al máster del formulario para que me confirme si efectivamente lo recepciono? no, profe, no puedo porque eso es del programa, eso es de la central del programa y nosotros no tenemos acceso a eso. Ok, listo, gracias. John, otra Pero ya, pregunta, el Drive lo vamos a crear en nuestro correo. sí, claro, Ok. Anita, tú coges, Ya. abres en Sí, el... ya yo sé cómo, sino que pensé que iban a mandar para crear Drive. Y No, cuando ¿sabes estoy por qué? diligenciando y cuando llego ahí, me mandan Pero que mande el buena, enlace. pero es que tu pregunta es pertinente porque eso fue lo que yo traté de hacer, organizar un drive con la información de cada uno de ustedes y no me lo aceptan así. Por eso les digo hasta hoy, no, te toca cada uno de ustedes abre un drive particular desde su correo. En Google van a Drive y ahí arman su propia carpeta, momento uno, y dentro del momento uno, la subcarpetas, anexo uno, anexo dos, anexo ta, y ahí las van alimentando pues con todo lo que tienen. Bueno, profes, muchísimas gracias. Si no tienen alguna inquietud, pues les coloqué en el chat la lista de asistencia para que por favor la diligencien. Si usted la diligenció acá por este chat, pues no la diligencie por el chat de WhatsApp que se la envié. O sea, solo lo debe hacer una sola vez. ¿Listos? Profe, buen resto de día. Feliz almuerzo. Gracias, Bueno, John, igual muchas para gracias, ti. formador. Bendiciones. Hasta luego. Amén, Bendiciones profe, que para esté todos, muy bien. colegas, que nos rinda. Claro que sí, les va a ir muy bien. Bueno, Muchas gracias, Gracias, formador. profe. Bendiciones hasta luego. para todos. Gusto en saludarlos, compañeros. Buen día. Hasta luego.